Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia, bienvenidos. Esto es Conversando con Banshik. Bueno amigos, y ya estamos en el episodio número 7 y como siempre digo, yo sorprendida de cómo van pasando los viernes y cómo de a poco vamos conociendo a nuevas personas, a nuevos investigadores de una larga trayectoria que nos vienen a traer toda su experiencia y a charlar con nosotros. Ya estoy por presentar al invitado de hoy que viene desde muy lejos, desde el otro lado del mundo. Hoy vamos a tener una comunicación con Australia y ya lo estoy viendo aquí a mi lado. Pero antes de pasar al diálogo con él, con Horacio Gómez, yo quiero realmente agradecerles muchísimo a todos el apoyo que, como siempre digo, dan a través de los mensajes privados, las sugerencias que nos van haciendo. Muchos ya nos dicen, bueno, pero ¿por qué no vas en vivo? Quiero chatear, quiero preguntarle al invitado. Bueno, de a poquito, téngannos paciencia. Ustedes saben que venimos del ámbito de la radio, los que ya nos conocen, y las nuevas tecnologías para nosotros es como que hay que ir acomodándose de a poco, pero ya lo vamos a implementar seguramente para que ustedes puedan disfrutar en vivo, en directo, y poder dialogar de alguna manera a través del chat con nuestros entrevistados, ¿sí? Y mientras tanto, bueno, va a haber alguna que otra sorpresa más adelante en el transcurso de los meses para ir enriqueciendo el contenido de estos programas. Bueno, y ahora sin más, vamos a presentar entonces sí a Horacio. Bienvenido desde Australia, un placer y un honor que estés con nosotros aquí en Conversando con Banshik. Bueno, un placer. La verdad que fue muy lindo que me hayas llamado, poder charlar con ustedes, conocerlos y poder tener algún tipo de intercambio de comunicación, como se dice. Lo demás, hay muchísima gente que me conoce, otro no tanto. Soy uno de los viejos investigadores de Argentina. Estamos quedando poco por los años, pero los mantenemos, intentamos mantenerlo. Soy de la vieja escuela del año 60 en adelante, que empezamos a investigar los temas, o sea que te estoy hablando de muchísimos años atrás, y que hemos caminado buscando siempre encontrar algo más todos los días. ¿Y cómo inicias, Horacio, toda tu experiencia, este largo camino del cual hablas? Bueno, los años 60, serías muy jovencito seguramente, porque se te ve muy joven. ¿Cómo empezó toda esta historia? Me veo joven, pero tengo mis años. Mirá vos, bueno. Me veo joven, gracias, muy amable. No, yo estudié en Buenos Aires, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, yo soy ingeniero civil y me recibí en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Y luego me retiré y me fui a vivir a Australia. Yo vine a Australia hace muchísimos años, en el cual estuve viviendo acá de aproximadamente el año 80, estoy viviendo en Australia. En lo cual tuve una familia, tengo mis 2 hijos, actualmente tengo 2 hijos, 2 nietos y estoy viviendo nuevamente en Australia, ya retirado, jubilado en Australia, pero siempre investigando, siempre un poco metido en el tema de investigación, temas de, más que nada, ufología, pero he tocado varios temas distintos aparte de ufología, ¿no? Y hoy trabajando en una radio acá en Australia, en Sydney, Radio Punto Latino es un programa, me ha dado un lugar, digamos, dentro de la programación que tienen, y haciendo un café ufológico acá en Australia, en Sydney. Han pasado muchos años, yo llevo aproximadamente unos 40 años en Australia, pero de los cuales yo me volví y estuve viviendo en Argentina nuevamente después de haber vivido 20 en Australia, me fui a vivir nuevamente acá, ¿no? Me quedé cuántos años, hoy volví a Australia, ya llevo 2 años acá. Tu pregunta dirás vos, ¿cuál era mi idea de investigación o por qué arranqué investigando? Claro, ¿cómo Tiene mucho que ver empezaste conmigo. tus orígenes, O sea, no? estuve en etapa.
claro, tiene mucho que ver conmigo, o sea, es muy particular, cada cual tiene una forma o una búsqueda o un contacto. En el caso mío en particular, eh, me sucedió a mí, yo tuve una etapa extremadamente dura, yo vengo de una familia un poco de mezcla, mi madre y toda mi descendencia de mi madre son todos alemanes judíos, y de parte de mi abuela, de parte de papá, es de Suiza. Así que tenemos unas mezclas raras, de mezclas de argentinos llegando desde Europa. Y mi padre argentino, mi madre venía de origen alemana. Mi padre en un accidente muere muy joven, a los 32 años. Lo cual a mí me chocó, me golpeó, fue terriblemente difícil superarlo. Y a los 6 años y medio, 7 años, yo entré en un estado de shock. O sea, me bloqueé. Entré en shock, bloqueado. Es un poco difícil explicar a la gente común qué es un estado de shock o cuando uno está bloqueado, ¿no? Pero a mí se me había muerto el héroe, Claro. el Superman. Entonces, en esa etapa donde yo pasé esos años, que fueron aproximadamente 3 años, viví en un estado de shock, donde yo tenía un contacto con seres maravillosos que me acompañaban, que me guiaban, que me mostraban, que estaban conmigo, y yo vivía el común de todos, tenía una actitud de una persona que, o sea, un nene que caminaba o estaba en la casa mirándose al cielo, y mi hermana me cuenta que siempre tenía la boca abierta mirándose al cielo. Parecía, hoy en día, yo nunca recordé esa etapa, porque esos son 3 años que los perdí. Yo no tengo ningún tipo de recuerdo de mi figura, sino tengo recuerdo de las figuras que yo veía, de los que me acompañaban, los que estaban conmigo. Y eso me ayudó muchísimo, luego de esos 3 años. Ahí se cortó Tuve una un casa poquito. y Tenemos algún inconveniente, pero vamos a tener paciencia. Estamos hablando con Australia, tenemos comunicación con el otro lado del planeta. Bueno, ahí te seguimos escuchando, Horacio, a ver si te podemos escuchar sin tanta dificultad. sí, sí, perfecto. Sí, yo te escucho muy bien. Así que bueno, tuve un despertar aproximadamente estamos hablando 10, 11 años. A los 10 años yo desperté, tuve un golpe en el cual me despertó, o sea, volví nuevamente a esta realidad. Sentí que me habían empujado, sentí que me habían hecho algo para que me despertara, y arranqué con un proyecto que era entender qué me pasaba o por qué me pasaba, ya que estaba muy asustado, no tenía con quién hablar, la edad no me acompañaba, el lugar donde vivía tampoco me acompañaba, los años, te estoy hablando del año 60 y tantos, Claro. tampoco me acompañaba, no había gente preparada para hablar de este tema. Muy, muy compleja la situación mía. Pero bueno, me fui aislando y fui investigando de joven, mirando, buscando, hablando, contactando con ellos continuamente, y eso me dio una perspectiva muy diferente para vivir y me ayudó muchísimo Horacio, en lo que cuando es. vos decís, perdóname que te interrumpo un poquito, vamos a volver un poquito atrás en el tiempo, vos decís cuando eras pequeño y te quedabas mirando el cielo, que tu hermana te contabas que te quedabas con la boca abierta mirando, vos no recordás esos años, pero sí recordás a esos seres, recordás cómo eran, cómo se comunicaban con vos, qué apariencia tenían. Sí, sí, eso era lo que más me recuerdo yo, inclusive porque tenía mucho miedo. Me recuerdo muchísimo que tenía, no miedo de ellos, sino que yo tenía miedo. Había un miedo muy grande, y ellos lo único que hacían era acercarse para apoyar, hacerme sentir. Era muy, muy espiritual todo esto. Era muy. Yo no creo en
ningún tipo de religión, no creo en absolutamente casi nada, a excepción, creo en Dios. Te sonará extraño, pero creo en Dios, pero no puedo creer en ningún tipo de medio de religiones. No, Pero en no ese me suena momento para nada extraño, ¿eh? Yo soy me exactamente sentía igual. muy... Ah, bueno, bueno, bienvenida al club. Me sonaba que tenía miedos, miedo a no sé qué, pero yo tenía miedo. Me acuerdo que mi madre me contaba, esto pasado, esa etapa que la pude superar, que me tapaba totalmente, que yo no dormía normal, sino que me tapaba totalmente, me cubría, o sea, que buscaba protección, que buscaba aislarme, ¿no? Y estar protegido. Y era una comunicación maravillosa con seres muy especiales, pero yo no los podía ver de la forma que hoy en día algunos me los intentan mostrar. Yo lo veía como seres extremadamente altos, seres muy especiales, pero muy buenos, muy buenos. Se acercaban siempre y era una sensación de un amor muy intenso, ¿no? Una cosa muy linda. Siempre estuvieron ahí, siempre, siempre ¿De estuvieron ahí, apariencia siempre. humana eran o otra apariencia? Yo no los pude ver en la cara nunca, pero la apariencia que me daban eran que eran humanos, sí, Pero altos. sí, en todos los sentidos. Muy humanos, muy altos, extremadamente altos. Yo los extremoto en cuenta, es una etapa muy, muy difícil, donde estamos mirando, buscando, y comparativa es la base nuestra, nosotros somos comparativa. Y me sentía que, bueno, me ayudaban en algún aspecto, pero que me sentía protegido por otro lado. Y fue muy duro para mí después que lo pasé, pero no en ese momento. Ese momento fue un momento de sueño, un momento maravilloso de sueño, de lo cual me siento, por un lado, orgulloso que me haya pasado, tranquilo que me pasó, otra es que lo pude superar o me hicieron superarlo y después me di cuenta que hay un proceso, ¿no? En el cual estaba preparado para hacer un trabajo o para hacer algo o para o por algo, algo que también considero normal. Preguntame. Ese proceso, ¿no? Que decís vos, como que sentías que te estaban preparando para algo, ¿no? No voy a hablar de tareas o de Sí, misiones sí, para sí. no mezclar los tantos, No, porque no, 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 no. está todo tan mezclado ahora, el tema del contactismo, con el tema del sistema de creencias, lo religioso, las nuevas religiones que parten o a partir del contactismo que se da, No, ¿no? no, no. Pero si vos Es tenés que terrible. definir para qué te estaban preparando, porque te acompañaron en esa etapa tan dura de tu infancia, donde te sentiste que ese héroe que era tu padre te dejó, se fue a otro plano, vos sentías de alguna manera esa protección, esa compañía de ellos, pero luego sentiste que había algo más por ahí en esos contactos o encuentros cercanos. ¿Y qué era eso, algo más? No, no puedo así definirlo en su momento, no lo podía definir. Yo sentía que si bien estaba acompañado, tenía que hacer ciertas cosas en mi vida en las cuales tenía que ir superándome. Yo creo que esa la base de todo esto era ir ese plan evolutivo que estamos todos, o al menos aquellos que tienen la cabeza abierta, preparados para un plan evolutivo de poder entender que estamos de paso, que hay una preparación, que esto no empieza y termina acá, que tenemos una vida y hay una vida paralela a esta y hay otro lugar donde vamos y que tenemos que evolucionar como seres. Ese es 100% la idea, el proyecto y siempre lo tuve en la cabeza de esa forma. No creo que exista otra cosa mejor que eso, de que estemos continuamente preparándonos para un cambio. Y bueno, los cambios sucedieron, ¿no? A mí, al menos desde la etapa mía, desde el año 60, 70, fueron cambiando y fue mejorando y fue un cambio continuo en el mundo. Fue maravilloso como cambió esto, maravilloso. O sea, tuve la suerte de ver el cambio de, de
infancia hasta el día de hoy, y es la tecnología que tenemos hoy. Y no solo por tecnología, sino avance, entendimiento, comprensión en algún aspecto, o al menos charla y por lo menos tener comunicación para aquellos que, bueno, podemos comunicarlo, charlar y entender que algo está pasando. Claro, unos años de muchos cambios, como bien decís, de adelantos tecnológicos también. Y cuando vos empezás a descubrir este fascinante camino de lo que es la investigación, ¿no? Porque has dedicado gran parte de tu vida a la investigación del fenómeno OVNI, tal vez motivado desde los primeros años de tu vida, ¿no? Por estos contactos. ¿Cómo iniciás ese camino de investigación, de exploración de estos mundos misteriosos? ¿Te unís a algún grupo ya desde joven? ¿Cómo incursionás en el tema? No, yo arranqué, si bien en Argentina podía seguir algunas revistas de ese momento, era muy poco lo que había en esa época, estoy hablando hasta el 70 en Argentina había, pero era muy poco, muy difícil encontrarlo, había muy poca comunicación. Era un tipo de conversación que le podíamos llamar tabú, porque nadie lo hablaba. Estaba todavía muy metido la religión católica y no católica dentro de la gente. Había como una cosa que los obligaba a ciertos cumplimientos religiosos. La gente no estudiaba, no se preparaba, no investigaba tanto. Era una época muy difícil, así que la búsqueda mía era personal, ese secreto que tuve, que a los 13, 14 años se me ocurrió la pésima idea de comentárselo a un señor que se viste todo negro, que le dicen que es un cura, y me sonó el que fue lo peor que hice en mi vida, haber hablado con esa persona. Me di cuenta de que es cero. O sea, el resultado de la conversación con él me resultó extremadamente negativa. En vez de ayudarme, me puso en un papel donde me hizo sentir culpable. Me pareció excelente, le agradezco muchísimo porque gracias a eso dije, bueno, voy por el buen camino, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace que a vos te empuje a seguir adelante. Claro. O sea, yo estaba preparado para cualquier cosa porque leía muchísimo, me había preparado, estaba en la etapa primaria, secundaria, yo hice la universidad y tenía una capacidad intelectual muy buena que me permitía poder disuadir, a entender, a ver, a comprender. Fue lindo, ¿no? Pero me dolió, fue un golpe fuerte ver a este muchacho. Y luego en Australia Pero ya ¿por qué más fue un armado, golpe, joven todavía. Horacio, por qué fue un golpe fuerte lo que comentás de esta experiencia con el sacerdote? ¿Qué te dijo? ¿Que estabas endemoniado o alguna cosa por el estilo? ¿Que no te Bueno, convenció, no te cerró? sí, todas las, mira, la verdad que era tanta cantidad en lo personal, me hago cargo de lo que digo, así que pido disculpas, pero me dijo tanta cantidad de veces que me hizo digamos, llegar a tener una conversación normal, pero el muchacho se fue por otro lado. O sea, yo entiendo, ¿no? Que hay gente que cumple una función específica en algún tipo de grupo, pero también podemos hablar y podemos hablar con gente que no está de acuerdo con nosotros. Claro. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros opinamos o vemos o razonamos. Y es interesante buscar a alguien que vos crees o pensás o te imaginás que porque cumple una función de estar parado toda su vida sin haber trabajado jamás ni haber hecho nada. Digo, bueno, este tipo por lo menos tiene tiempo para pensar. Yo me imaginaba, ¿no? Equivocado. Y entonces, por el otro lado, me salió con raciocinios e ideas que eran maravillosas. Entonces dije, bueno, estoy por el buen camino. Y ahí es cuando arranqué con más ganas para seguir adelante. Y lo demás es que siempre me moví igual, nunca cambié mi idea, mi búsqueda fue básicamente siempre la misma. En la Argentina hubo muchos grupos, muchísimos,
hablo del año 70 en adelante, hubo muchos grupos, pequeños, grandes, donde íbamos y escuchábamos charlas de distintos tipos. Un poco se mezclaba, y que en el fondo está todo un poco relacionado. Realmente está todo relacionado. En el fondo, este buen muchacho, todo vestido negro, nunca pudo entender que realmente lo que ellos vieron era un maravilloso plato volador con seres maravillosos que vinieron de otro lado y que un día los dieron una mano para crear todo esto. O sea, eso es lo que todavía no lo pudieron creer y no lo pudieron entender porque en realidad lo que se ve es business, y dejar de lado que la gente, y bueno, la gente sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, es lo que yo hice, buscar la verdad por todos lados, investigar. Más que nada, investigar a fondo, a fondo. Estuve casi 10 años yendo a la Theosophy Society, Sociedad de Teosofía en Australia, donde se daban charlas con respecto a ufología, a todo tipo de religiones o no religiones, pues yo no soy de ningún tipo de religión, mi descendencia es netamente judía, pero tampoco tengo una religión por ese medio, nunca, o sea, no lo llevo adelante. Me permitió investigar más a fondo, porque pude llegar a tener contacto con libros que podía leer o podía entender. Investigar, buscar y buscar y buscar fue el trabajo mío eterno. Y bueno, creo, me siento tranquilo, más seguro, sé que me muevo bien, tengo un buen conocimiento con respecto a este tema. Horacio, vos recordás Y cómo respeto fue, y escucho todo seguramente el tiempo. que recordás cómo fue tu ingreso o lo que fue la fundación del Café Ufológico Río 54, ¿no? Que es como una bisagra que permite a la gente reunirse, conversar. Bueno, ahora estamos en pandemia, con aislamiento social, pero antes estaba esa posibilidad de compartir, ¿no? Yo te cuento, aquí en Capilla del Monte nosotros hasta hace un año teníamos nuestro café ufológico en la techada, encuentros Sí, sí, cercanos. maravilloso. Había muchísima gente. Contame un poco de eso. Fue un tema de hace 11 años atrás. Perdón. Fue un tema de hace 11 años atrás. Vos sabés que estaba pensando casualmente con todo años, hace 11 años ya. Y fue la creación de, bueno, Morales. Morales fue el creador, básicamente, de la idea. Mario Lupo y el que habla, fuimos los primeros tres que los encontramos en un café, invitación de por medio, mirá, vamos a empezar a tener unas charlas, a ver si se acerca la gente, a ver cómo podemos hacer grupos de trabajo. Te estoy hablando de esto hace 11 años, en el Café La Subasta, Río de Janeiro 54, casi Río de Janeiro, casi Rivadavia. Te ubicás, vos, no sé de qué zona Sí, sos de Buenos Aires, sí, pero sí, más o tal menos te cual. ubicás. Yo Y, y ahí estudiaba ahí nació por la idea. Almagro. Vos estudiabas por Almagro. Yo soy de Belgrano, yo vivo en Belgrano, y me era cómodo llegar ahí, tranquilo, tener un buen estacionamiento. Y bueno, arrancó con la idea de hacerlo, una vez al principio se empezaba a hacer cada 15 días, al final se llegó a un acuerdo de hacer una vez al mes, el primer jueves del mes, y en realidad arrancamos tres éramos, los primeros tres que lo mirábamos todo, y me acuerdo, nunca me iba a olvidar que yo le digo al profe Don Morales, ¿viste? Porque somos amigos, entonces hay un trato que supera esta. Morales trajo un libro de platos voladores, UFO, ¿no? Un libro, y bueno, lo puso en la mesa, y bueno, y los reíamos entre nosotros porque éramos tres, nada más que tres. Así que ese fue el primer encuentro, del cual hay fotos. Este, y luego, ya el segundo, ya el tercero, ya empezó a llegar mucha más gente, y cuando quisimos acordar, al partir del primer año fue, yo te digo, un grupo impresionante. Yo creo que superamos fácilmente en algunos momentos las 100 personas.
No llegué a Y escuchar bueno, eso no el paró, número no que paró nunca dijiste. más. ¿Cuántas Ahí se siguió, personas? se siguió. En el primer año llegamos a superar las 100 personas. Te hablo dentro del café, ¿eh? Y los pasamos a una sala para atrás del café porque era muy grande, mucha cantidad de gente. Entonces necesitábamos verlos hacia otro sector del café. Pero nosotros arrancamos en una mesa, tenemos simbólicamente una mesa donde arrancamos nosotros, que éramos los tres, que los mirábamos, ¿no? Y después, bueno, ya pasaron los años, ya lamentablemente que fue la subasta, se cerró, y bueno, yo ya me volví a Australia, el tema del trabajo mío también me complicaba, porque tenía oportunidad que tenía obras muy grandes, yo tuve 3 obras grandes fuera del país, o sea, 2 dentro del país y una fuera del país donde me tuve que mover. Estuve haciendo 2 obras grandes en Ushuaia y una obra muy grande en Panamá. Así que por mi trabajo me tenía que mover y ya como no es que me alejaba, sino que el trabajo, viste, es lo que necesitamos. Así que no Claro, hay una claro. forma de llegar ahí. Y cuando llegaste a Pero el Australia es como que contacto es. te abocaste al tema de la comunicación en radio y televisión, ¿no? Que es donde estás ahora de lleno Sí, abocado, sí. ¿no? Trabajando. Trabajando en esto porque yo me retiré acá en Australia, o sea, soy un buen jubilado australiano. Y entonces estoy viviendo bien en Australia y realmente me encuentro con amigos, gente muy conocida de muchísimos años acá, todo investigador, gente que siempre estuvo en uno u otros temas. Y tuve una oportunidad en una radio, luego me salió otra oportunidad en otra radio, y así fui haciendo distintos programas. Actualmente me encuentro en Radio Punto Latino, una radio muy interesante que tiene unos programas de televisión también. Así que estamos haciendo una vez por semana radio, una vez por semana un programa de televisión. Y el resultado es excelente. Estos programas que lo estamos dando para todos lados, que me parece buenísimo. Hay buena comunicación, buena charla, buena gente por todo el mundo buscando entender un tema maravilloso, ¿no? Hay muchos latinos en Y seguimos. Australia. Vos estás en Sydney, ¿no? Hay Mm, Es un tema bastante difícil lo que me preguntás. ¿Por qué? Te explico. Australia es un país extremadamente grande que la gente se mueve. Es un país, es una forma de vida muy, muy diferente a la forma de vida de Argentina. Entonces la gente acá, tiene muchísima gente que compra casa y hay gente que no compra o se mueve a las costas. Cuando llega a una cierta edad, se va a vivir a las costas. O sea, buscan hacia la zona de Queensland, hacia la Gold Coast. Entonces, la comunidad de habla hispana casi toda es casi la misma, pero se desparramó muchísimo más y es muy difícil encontrarlos y no es la misma cantidad de comunidad que teníamos hace muchos años atrás en Sydney. Está más distanciada, pero hay unos aproximadamente, argentinos somos los menos, seremos en este momento unos 5.000, 6.000 argentinos, no hay mucho más. ¿Y cómo es el La tema comunidad más grande acá es chilena, peruana. cómo es el tema del fenómeno ovni allá en Australia? ¿Tiene buena acogida? ¿La gente realmente comparte experiencias? ¿Se habla del tema? Porque bueno, estás en radio y televisión, ¿no? ¿Cómo es el ida y vuelta con la gente? No, no, acá es muy, muy abierto el tema, acá no hay ningún tipo de problema con respecto a los temas de investigación. Eh, no hay mayor, yo al menos nunca tuve ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de censura. Es muy abierto, uno puede ir a cualquier lado, a casi cualquier lado, hay ciertos puntos donde no podés ir. Nosotros tenemos lugares donde no podemos ir a investigar, como ser vos sabés que acá en Australia tenemos 3 laboratorios famosísimos de investigación. Hay uno famoso que se llama Pine Gate y ese lugar no se puede entrar, lugares donde no te permiten, que nosotros sabemos que suceden algunas cosas. Hay ciertos lugares que pertenecen a los aborígenes de Australia, que, bueno, tampoco hay 2 lugares que está
terriblemente, o sea, uno está terriblemente prohibido entrar y en el otro está, hay cierta época en el año, o a veces, como en este momento hace un año que está en veda, no se puede ir, que es el tema de Ulururu, la roca, Sí. y el otro Contanos un lugar que poquito, está prohibido contanos un poco ingresar es la de esto famosa que tiene montaña. que ver con la historia, ¿no? Del pueblo australiano y esta roca. Sí, es una historia maravillosa, porque en realidad te voy a hablar de la historia de la Tierra. Vos sabés que los aborígenes de Australia son los primeros migrantes que ha tenido el mundo, ¿no? Ellos migraron desde África hace aproximadamente, esto lo repito, aproximadamente unos 50.000 años. Estamos hablando de los primeros seres que se movieron en la Tierra, estamos hablando de las primeras civilizaciones. No es algo nuevo, el aborigen de Australia es uno de los seres más antiguos del planeta Tierra. Y ellos tienen una conexión directa en todos los aspectos con seres de otros sistemas, en todos los aspectos. Ellos cuando llegaron acá fueron ayudados por los guajinas, o sea, ellos parte de la historia o del relato o de la música o de las danzas están relacionadas con los guajinas y con su Dios y su diosa, ¿no? O sea, ellos consiguen que está la madre y está el padre Dios y con ellos son los que se mueven. Y la historia de Ulururu es una historia de la gran batalla. O sea, que esta le llaman el lugar del sueño o la tierra del sueño, del gran sueño. Eso está relacionado con que en realidad estamos viviendo en un planeta o en un lugar del sueño, del cambio, donde vinimos a aprender y a evolucionar para pasar al otro lugar. Esa es la historia de ellos como la ven. Ellos saben que acá estamos de paso. Y la historia relacionada a esta roca, que es una roca única en el planeta Tierra, porque está en el medio del desierto, es la única roca que existe en kilómetros a la redonda, y es una sola roca. Tiene unas dimensiones bastante extrañas también, porque es grande, es aproximadamente unos 300 metros de alto y tiene aproximadamente una circunferencia de un metro, kilómetro y medio. O sea, es una cosa muy grande y con una profundidad, que eso es lo más llamativo, que nadie lo sabe. Esa roca tiene aproximadamente unos 250 metros de profundidad. O sea que es una roca y a su vez tiene 250 metros de profundidad. Y es extremadamente sagrada para el pueblo aborigen. Es el lugar más sagrado, o sea, uno de los lugares más sagrados que tiene. Ahí se hizo o pasó o sucedió una de las batallas más sangrientas de los aborígenes o de los pueblos aborígenes con los hombres serpientes. Esa historia de ellos, cuando ellos tuvieron que pelear con los hombres serpientes. Entonces, esa famosa pelea donde se peleaba por sobrevivir, ya que los hombres serpientes eran venenosos, eran malos, eran los que venían a llevarse o a destruir, digamos, la civilización, estuvieron peleando y la madre, en una ayuda que hace para el pueblo de origen, manda una roca inmensa que va bajando del cielo y aplasta a los hombres serpiente, y quedan todos los hombres serpiente atrapados bajo la roca Ulururu. Por esa razón se la considera la roca más importante para ellos o el lugar sagrado. Claro, un lugar Más sagrado. cualquier región de Australia. Vos Ya sabés, que representa la batalla. sí, sí, Horacio, Y nosotros representa que abajo están atrapados, claro, representa que abajo están atrapados los hombres serpiente. nosotros con Fernando, que está aquí a mi lado, Comentame. asistiéndome desde lo tecnológico, siempre le damos ahí las gracias a Fernando, nuestro compañero de ruta, ¿no? Mi esposo y compañero también en radio y ahora en estas empresas del YouTube. Nosotros investigamos mucho y nos encanta mucho, nos apasiona el tema del paleocontacto, ¿no? El contacto extraterrestre en la antigüedad. Y solemos hacer representaciones, réplicas de originales en cuadros, ¿no? Y hemos pintado más de una vez las guajinas, los hombres serpiente,
Y realmente esta historia que vos estás contando, que milenaria, estamos hablando de 50.000 años, por ahí escuché alguno que se atreve hasta 60.000 años, como la primera humanidad, ¿no? Que se desplaza desde África hasta estas tierras. Hasta el día de hoy en Australia, ¿se recuerda todo esto o ya estas historias solamente las podemos escuchar en las reservas de los aborígenes australianos? La gente común, digo, ¿recuerda estas cosas o no? Perdón. Sí, sí, yo creo que aquel que investiga, aquel que está en la búsqueda, sí. Acá tenemos los aborígenes. Vos sabés que hay cantidad de tribus, para aquellos que no saben, hay cientos de tribus, son aproximadamente en este momento más de 400 tribus en distintos lugares de Australia. Australia es muy grande, te aviso que es un continente, y hay más de 400 tribus que están desparramadas en toda Australia. Todas tienen un mismo sentimiento, o sea, todos creen que Bulari es la madre, que estamos hablando, la diosa madre, que es la que trajo, digamos, la que hizo y la que ayudó en el momento más difícil. Y su padre es, bueno, tiene un nombre distinto, difícil, Burshunguri, y es el padre de ellos. Y eso es la forma como ellos lo ven. El tiempo de la creación para el aborigen es fundamental y te lo va a contar. En todas las danzas y en todos los movimientos y en cada momento que tengan oportunidad de hacerlo, lo cuentan, lo relatan, porque eso es parte de la historia de ellos, que la van pasando, porque vos sabés que el aborigen no tiene escritura. Claro. Es todo No hay tradición forma, o sea, oral. toda tradición oral, el aborigen no tiene escritura. Por eso cuando ellos primero me enseñaron, primero dijo, forma de poder recordar lo que era bueno, lo que era malo, lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Esa era parte de lo que se encontró en Kimberley. En Kimberley, que es la zona donde están las famosas cuevas, donde están los guajinas dibujados, estos seres maravillosos, altos, sin boca, llamativo, sin boca, porque estaban con una gran aureola y sin boca. Y seres que le enseñaron, le mostraron, los guiaron en todo lo que era sobrevivir en un lugar tan distinto a lo que ellos habían llegado en su momento. Ellos venían de África. Así que la vida acá se la deben a ellos y a la creadora de todo esto. O sea que la creadora de todo esto es la serpiente arcoíris. Ella es la madre de toda la creación, de la que organizó, la que hizo, la que llevó, la que dio vida, la que dio agua, la que todo fue la serpiente arcoíris. Por eso ellos las dibujan a la serpiente arcoíris en absolutamente todo. Y después la otra historia, que es maravillosa, que algún día la tenemos que hacer, pero especialmente ese lugar, es Sí, la famosa serpiente negra, la serpiente mala, la que está hoy tapada con unas rocas en la famosa Black Mountain, la montaña negra, actualmente en la zona norte de Queensland, donde está terminantemente prohibido ingresar. claro, Hay un esas, registro te he de 14 personas escuchado, desaparecidas. te he escuchado en algunas entrevistas hablar de la montaña negra y de las historias realmente espeluznantes de gente que ingresa y desaparece y que es un lugar de mucho respeto que no se anima cualquiera a llegar hasta ahí y creería que al día de hoy Absolutamente. no hay acceso, ¿no? A ese lugar. Yo, yo no. Yo estuvimos hicimos un viaje con mis hijos y fuimos a una zona que se llama de las barreras coral, ¿no? No sé si habrás escuchado nombrar, que hay una barrera coral muy bonita en el norte de Australia. Y los quedábamos muy cerca de este lugar, así que fuimos a ese lugar a conocer. Y bueno, encontrar primero un gran alambrado toda la vuelta y segundo carteles continuamente indicándote que está terminantemente prohibido ingresar. O sea, hasta ahí llega. Lo demás está por valores tuyos. Lo que nosotros averiguamos con gente del lugar, con la gente que vive en ese lugar, con aborigen del lugar, y a nadie se le hubiera ocurrido la idea de ingresar o de andar o quedarse a dormir una noche en ese lugar.
sería lo más terrible que le podía haber pasado. Tienen pavor a ese lugar, es algo realmente respetable en sentido miedo, en todos los sentidos. Ahí estaríamos en Y bueno, presencia de sabés que esta se han raza. llevado ya 14 vidas. Te preguntaba, Horacio, ¿estaríamos en presencia de esta raza hostil, que podríamos decir los hombres serpiente o los reptilianos? Yo creo ¿Vos pensás que está la creencia de que aún estén que ahí en la montaña? o sea que lo que dijiste vos es muy interesante, raza hostil. Te digo por qué. No me destaco por hablar adivinando, sino me destaco por hablar investigando y viendo, ¿no? Entonces nunca se tomó en cuenta o nunca hubo nadie que pudo decir son exactamente así. Lo que sí ha logrado fue salir una persona hace muchísimos años, en 1928, salió una persona ahí adentro y fue la única persona que salió después de haberse perdido 5 años, 5 días dentro de esas cuevas. Y cuando salió estuvo muy poco tiempo porque estaba en muy mal estado físico y falleció, lamentablemente. Lo poco que dijo fue que encontró túneles, que había gente que era gente que no era de este sistema, gente que él no los consideraban seres de este sistema, sino que hay una denominación como gente, pero no los denomina que eran de este planeta, es lo que quería decir él, y que había muchos túneles en los cuales se perdió, que había muchos sonidos, muchos olores, o sea, dio una definición de cosas de la única persona que pudo salir de ese lugar, la cual lamentablemente falleció. El tema es muy difícil de explicarlo, muy difícil realmente, porque nadie tuvo no sé, yo no lo haría, pero si hay algún experto que pueda meterse ahí y empezar a investigar, sería interesante. Pero te aseguro que ningún aborigen se acercaría a acompañarte. Bueno, ya ese es un dato, ¿no? A tener en cuenta, porque De hay eso una estoy tradición oral que 100% está diciendo que es nada. un lugar muy peligroso, ¿no? Y lo dejaremos para otra entrevista, para dedicarnos específicamente a la montaña negra, porque me interesan mucho esas historias. Yo sé que vos manejás muchísima información de esos casos, junto con casos de abducciones también, porque te has dedicado a recopilar un montón de información de, Sí, sí. de eventos en Australia, ¿no? Acá es un. ¿Sabes que este es un país con muchísimos casos de abducciones, ¿no? Muchísimos casos que inclusive se han hecho libros, que ha tenido bastante, o sea, como teóricamente, de acuerdo a la teoría de los que viven allá, nosotros estamos lejos, todavía no pude encontrar el punto medio, así que si sabes algo me avisás, porque no pude, perdón, no pude encontrar el punto medio para decir quién de los dos está más lejos de qué, ¿no? Pero como teóricamente, de acuerdo a estamos lejos, ha habido poca información de nosotros en el mundo, pero en realidad es un país con muchísima cantidad de abducciones, muchísimas, y algunas asombrosas. Hay un caso de una chica, de una familia, son muchos los casos, muchísimos. Inclusive se han escrito algunos libros con algunos casos que son mucho más que interesantes, pero es algo ya casi, le podríamos llamar normal dentro de lo que es los avistamientos en Australia, que son diarios, ¿no? Continuamente. Tenemos el caso de un aviador, un caso famosísimo, que, bueno, fue llevado, iba volando, digamos, de Melbourne a la isla que se llama él, se lo lleva y desapareció. Sí, este es un aviador australiano, ¿no? Esto es un caso muy, te diría, famoso en el mundo ahora, porque antes no se conocía. Era un chico de 20 años, Valentín, el nombre de él, y sale con su avión a buscar a sus amigos que estaban o sea, hay chicos de 20 años buscando amigos, haciendo esa relación de ir a un lugar que queda relativamente cerca. Vos sabés que en Melbourne están sobre una bahía que se llama el Estrecho de Bass. Y entonces toma este avión, él
estaba estudiando y estaba practicando para ingresar a la Fuerza Aérea Australiana. 20 años, compra un avión, un Cessna 112, un avión interesante para esa época, estoy hablando del año 1978, y viaja desde Melbourne a esta isla que se llama Isla King. Son 45 minutos de viaje, una isla que hay que cruzar el estrecho de Bass y llegas a esta isla. Cruce, él se encuentra con algo, entonces habla con la torre control, le pide explicación a la torre control, dice la torre control que no tiene absolutamente ningún contacto de que va a pasar algún tipo de nave o algún avión de pasajero o algo así, entonces él insiste porque dice, pasó, me pasó, volvió a pasar, o sea, esa comunicación que dura aproximadamente unos 10 a 12 minutos, es una conversación que tiene Torre de Control de Melbourne con el aviador, este chico de 20 años. El avión en un momento determinado está a 5.000 pies, baja a 4.500 pies para sentirse un poco más seguro, sigue hablando con la torre, se acerca a esta nave extraterrestre tipo cigarro y se queda estática arriba del avión, el avión se para, digamos, se para el motor, se para todo, pierde control, no puede moverlo para nada. Le explica a la nave, le explica a la base unos minutos donde se pierde comunicación y se siente unos ruidos tipo metálicos y es todo lo que se sabe de él. Desapareció para siempre. Su avioneta y él. Año 1978, 21 de octubre. Una historia muy triste que quedó toda... Con tu experiencia de investigador, ¿qué podrías decir que le sucedió? Bueno, queda tú una grabación, esa grabación la podés escuchar, pasar la grabación en español o la podés escuchar en el original en inglés. Y yo creo, o sea, esto es muy simple. Nosotros hasta hace unos 50 años atrás creíamos que estábamos solos en el planeta y que éramos el único lugar del universo era la Tierra. O sea, los considerábamos el centro de la Vía Láctea, ¿no? Después de 50 años nos dimos cuenta que no es así, de que hay, qué sé yo, 170.000 millones de galaxias y de planetas, o sea, que no estamos solo en este sistema, que esto es mucho más grande de lo que nosotros pensamos y que no somos los únicos seres que están en todo el sistema. O sea, estamos cambiando, estamos evolucionando. Y creo fielmente que hay gente que se mueve, hablemos gente, por decir seres de otro sistema, y que investigan, que buscan, que controlan, que se llevan. Somos un poco esa combinación de cosas que todavía no despertamos, que somos demasiado terrestres, que no buscamos, que no evolucionamos, y que recién ahora estamos entrando en este plan evolutivo de poder avanzar, de poder llegar a hacer algo más. Por eso estamos haciendo los primeros viajes hacia afuera nuevamente, estamos intentando buscar y mostrar que hay otros lugares en los cuales podemos también vivir. Hay muchos lugares que son exactamente igual que la Tierra o con mucha más cantidad de agua que la Tierra. Hoy tenemos tecnología que antes no teníamos. Estamos entendiendo porque, no sé si sabías, pero no hace muchos años atrás se inventaron los motores de plasma, o sea que ahora ya podemos viajar por el espacio con velocidades superior 3 veces a la velocidad de la luz. O sea, tenemos cosas que antes no teníamos, que ahora las estamos teniendo y que los asombramos de lo que hemos logrado. O sea, antes no podíamos viajar, hasta ahora estamos viajando con esos viejos motores a queroseno y en este momento estamos trabajando sobre últimos inventos de motores plasma. O sea, claro, la tecnología lo está superando. Estamos entrando en un cambio. Estamos entendiendo que hay gente afuera y que llegan y que vienen y que tienen sus bases acá en la Tierra y que siempre estuvieron en la Tierra. Lo que pasa es que nosotros nunca los vimos, estuvimos siempre cegados con historias o con, yo te diría con historias más que nada, porque siempre nos contaron las distintas historias, ¿no? Todas infantiles.
Y hoy en día estamos despertando, o sea, ese Adán y Eva no era un Adán y Eva, sino que era un laboratorio genético con un cambio impresionante. O sea, me la cambiaron, o sea, la manzana no era la manzana, o sea, me explico, ¿no? Sí, O sí, sea, totalmente. esos cambios, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque esos cambios Totalmente. hicieron que empecemos a cambiar. O sea, el cuento era muy lindo para el momento que nosotros no entendíamos. Ahora estamos entendiendo y la realidad lo supera. Es muy, muy, muy grande la realidad, ¿viste? Y estamos en unos cambios grandísimos que la gente todavía no los entendió. Y que, bueno, los cambios originan también esto que está pasando, ¿no? Estamos con algunos problemas de contagios, virus, y sí, bueno, es todo parte de un proceso, ¿no? Es Horacio, un mundo maravilloso. quisiera que en estos minutos finales de entrevista, invitándote, por supuesto, a que estés nuevamente en nuestro canal, porque hay tanto, tanto para hablar de tus experiencias, de tu vida en Australia, de tu trayectoria como investigador. Vos cuando eras niño tuviste esos encuentros con aquellos seres que te acompañaban, que eran altos y que te daban de alguna manera paz y protección. Ahora, en esta etapa de tu vida, ¿has vuelto a tener algún contacto cercano del tercer tipo? ¿Podrías decir que están Sí, lo contigo volví a todavía? tener. Sí, lo volví a tener hace aproximadamente, estaba intentando sacar los números porque eh, hace aproximadamente unos 15, 16, 20 años atrás tuve un contacto de vuelta muy grande y me sucedió sin pensar que podía llegar a sucederme, ya que una señora a la cual yo quiero muchísimo había enfermado muy mal, me avisaron que estaba muy gravemente enferma, su marido me avisa, entonces siempre teníamos charla o damos unos cursos, se daban unos cursos y este matrimonio se acercaba, así que me acerqué a su casa a averiguar qué es lo que pasaba, qué podía ayudar. Era muy poco, ya que no tengo ningún poder que yo sepa, así que simplemente era acercarme como amigo, charlar un poco, dar un poco de apoyo. Pero se me ocurrió y se les ocurrió la idea de acercarlo a ella y pedir, pedir por favor ayuda, ¿no? A quien sea, a quien esté o cómo se puede lograr. Y los tomamos de la mano, tres personas que estaban en la habitación y la señora que estaba muy grave en su cama, muy grave. Una situación muy extrema, yo la quería, o sea, la quiero muchísimo y la idea era ver cómo podíamos ayudar, hicimos eso y fue cuando sucedió nuevamente que la habitación se pone de un color increíblemente blanco, una luz intensa alumbra dentro de la habitación y estos seres que yo no los vi, que sí los presentí, los sentía que estaban atrás mío, sentía que eran altísimos, se acercaron y hicieron algo maravilloso que la señora en pocos segundos se sintió muy bien y hizo con un gran suspiro, así como un alivio y se levantó y como que nada había pasado y fue maravilloso, fue una historia, un momento increíble. Así que me encantó eso, me pareció algo increíble y realmente fue maravilloso, fue ¿Podrías realmente me decir gustó que se muchísimo. trataban de seres espirituales o podrías Yo, clasificarlo como extraterrestre, ese evento, eso que te sucedió? yo creo que no eran seres de este sistema y eran exactamente los mismos seres que se acercaron a mi principio de la etapa dura que yo pasé, que no fue tan dura, que no fue tan dura, fue una etapa maravillosa y se acercaron de una forma increíble, pero lo que me originaba cada vez que se acercan era llanto, gana de llorar, es una sensación de un amor tan intenso que no se puede explicar, que te origina ganas de llorar. Eso es lo que me Claro. sucedió a mí, que yo lo estaba, o sea, los tenía tan cerca y tan pegado a mí, ¿no? Y eso es lo que te origina. Pero sí, yo creo que son seres que están, que se mueven, que cada vez que pedís o deseás, pero con amor, con realidad, fantasías raras, sino con esa honestidad propia de nosotros, pidiendo apoyo, ayuda.
siempre están. Yo los veo que siempre están. Y es maravilloso, son seres fantásticos. O sea que podemos estar Y no tengo hablando duda de que están. No de un tengo duda. encuentro positivo. O sea, tu experiencia en estos encuentros especiales son altamente positivos ya desde niño y ahora ya de grande, de adulto, lo mismo, ¿no? Por más que uno sabe que existen otras razas, que estamos en la dualidad, en tercera dimensión, pero bueno, yo sé que por tu formación y por tus estudios también has incursionado en todo lo que son las regresiones, en la alineación de los campos energéticos de la persona y demás, que esto va a Sí, quedar sí, seguramente trabajé. para una segunda charla, Horacio, porque hay tanto para hablar, ¿no es cierto? En esta época en la que estamos a veces con tantas confusiones con respecto a tantos temas y un poco enajenados con todo lo que está pasando en el mundo, creo que una mirada también hacia el interior y a volver a reconectarnos con nosotros también no vendría nada mal, ¿no? Pero como te digo, vamos a dejarlo para una segunda entrevista porque estoy segura que la gente, nuestros amigos de Conversando con Banshik van a querer seguir escuchando tus historias. Yo te invito a que en la próxima puedas compartir algunas fotos por ahí de tus investigaciones de Australia o lo que nos quieras mostrar del mundo de los australianos, de los pueblos originarios, de la montaña negra, tantos temas para hablar, ¿no? Y déjanos, por favor, tus Hay mucho, contactos, mucho para los hablar lugares donde vos y estás trabajando ahora en la tele, en la televisión y en la radio. sí, no, no, es maravilloso. Aparte de este país, es recorrerlo. Todavía no he tenido tiempo así para mostrar todos los recorridos que tiene lugares que son fantásticos para ver y para mostrar con historia y con relato de todos los lugares. Pero sí, encantado, va a quedar una charla para una próxima vez. Sí, buenísimo esto de la hipnosis, me ayudó muchísimo. Yo hice un curso muy interesante acá en Australia y hice un curso en Argentina con un profesor, un gran amigo, lo hemos hecho muy amigo, un gran, excelente profesor de Australia. Y bueno, después yo excursioné mucho tiempo en nuestros temas, que fueron más que nada temas relacionados a los cuerpos etéricos. Yo trabajé mucho en cuerpo etérico porque fue lo que más me sorprendió en lo que yo investigaba acá en Australia y hice un curso especial con el cual terminé graduándome, entre comillas, porque esto es simbólico, en Tailandia. Yo hice un viaje a Tailandia de aproximadamente 20 días a un mes, en el cual estuve guiado a distintos templos budistas, donde tuvimos distintas clases de aprendizaje de técnicas con respecto al cuerpo etérico y que lo puse en práctica en Argentina por aproximadamente unas 10, 12 personas en las cuales ayudé y el resultado fue excelente y automático. Es sorprendente los conocimientos que hay todavía por aprender, las cosas que se pueden hacer o las cosas que uno puede aprender seriamente. Y la verdad que yo me maravillé y lo hice y lo seguiré haciendo para aquel que necesite, ¿no? Nunca lo usé como un negocio, sino lo uso como algo para aquel que necesita una ayuda. Y bueno, son muchas cosas porque en el fondo está todo relacionado, ¿no? En el Claro. fondo tiene toda una misma relación. Es increíble, está todo relacionado. Claro, sí, sí. Nuestro conocimiento en sí, nuestra búsqueda. Yo te escucho y realmente creo que ese contacto positivo del cual hablas con esos seres altos, luminosos, que irradian tanto amor y que te hacen emocionar cada vez que te encontrás con ellos, de alguna manera han abierto tu conciencia o la han expandido en esta acción altruista que vos tenés, donde vos te volcás en estas tareas también de servicio, ¿no? Tan interesantes y tan importantes en este tiempo, ¿no? Pero Y es tan difícil, y vos sabés que es tan difícil, te cuento, es mucho más difícil de lo que vos te imaginás. Porque la gente no puede entender. Vos sabés que la primera vez que voy a ayudar, esto te cuento, ayudo a una persona a la cual estaba muy mal, tenía problema de Parkinson, el cual se había comprado un Mercedes último modelo, cero, y quería salir a manejar su auto, pero no podía porque tenía Parkinson.
Entonces digo, bueno, ok, vamos a charlar. Fuimos a charlar y me dice, pero ¿cómo vas a curar? Yo no te voy a curar, vos te vas a curar. Yo te voy a ayudar para que vos te cures. Bueno, esa fue la charla con él, la cual después de ya tomar 2 veces café a la casa de él, se terminó los movimientos de Parkinson, no tenía más. Me decía, pero no puede ser. Dice, la segunda persona que fui a ayudar, ojalá me esté escuchando, seguro que sí, Buenos Aires. La segunda persona que voy a ayudar es una persona que cuando conocí al hijo, me dice, tengo muy mala papá. Ok, fuimos a charlar. Digo, mira, yo no soy mago, yo te ayudo, pero no soy una persona que tiene esa magia que dice, lo puedo hacer todo. Yo no sé hacer nada. Digo, simplemente capaz de por ahí te puedo ayudar. Genial. Voy a ver a 35 kilos pesaba. Era una cosa, no podía pararse, no podía caminar, estaba, pero muy mal. Entonces digo, bueno, vamos a tomar un café y charlamos. Yo siempre hablo igual con eso, ¿no? La misma técnica. Y bueno, a la semana lo fui a ver de vuelta y me encontré que el papá no estaba. Le digo, ¿dónde está tu papá? Dice, se fue al café de la esquina a comprar, no sé, para comer. Digo, pero si antes no podía caminar, ahora no lo podemos aguantar. Y él me dijo por primera vez que si yo estaba chapita, ¿no? Nunca, vos sabés, yo viví muchos años en Australia, me había faltado mucho el idioma Claro, del lunfardo, ¿no? O sea, y yo le pregunto a mi señora, le digo, ¿qué quiere decir chapita? Me dice, Chapita, que estás loco, ok. loco, Y en el loquito. fondo me di cuenta, en el fondo me di cuenta que, en el fondo me di cuenta que tenía razón, ¿no? No era normal lo que yo hacía, no era normal. Encontrar personas que están muy graves y poder sacarla adelante con un trabajo que es tan simple, es tan sencillo y que lo puede hacer cualquier persona que quiera hacerlo, y decir cómo puedes lograr. Y claro, sí, en el fondo estoy chapita, eso es lo maravilloso de esto. Bueno, pero es Y una ojalá exista locura. mucha gente. Una locura muy hermosa, Horacio, porque estás ayudando y creo que es una tarea que te dignifica y dignifica también a los otros, ¿no? Yo te felicito realmente por esta elección que has hecho en este momento de tu vida también, que venís ya desde muy joven con todo esto seguramente, y que en este momento de tu vida, como vos decís, ya estoy tranquilo, estoy retirado, vivo feliz en Australia y demás, podés seguir de alguna manera a través de estas entrevistas, de tu trabajo en la radio, en la televisión, compartiendo tus vivencias. Eso también creo que es un servicio y que ayuda a tanta gente, ¿no? Este programa, Conversando con Banshik, tiene ese objetivo, esa finalidad. Si hay uno solo del otro lado escuchando y podemos llevarle una palabra de aliento, de esperanza, de que abra un poquito más la mente a otras posibilidades, a otras realidades, trayendo invitados como en tu caso, contando experiencias tan hermosas, que nos deja pensando también muchas cosas. Vos Bueno, sabés misión que, cumplida, ¿no? vos, vos, vos sabés que es algo increíble, ¿no? Uno hace un recorrido, uno siempre hace un recorrido de su vida, desde el arranque hasta dónde llegamos, ¿no? Digamos, vos sabés, cuando arrancamos no sabemos hasta dónde y si vamos a llegar, ¿no? Hay como un intermedio ahí, no se sabe. Pero el arranque mío, en el cero, digamos, arrancamos todo el proceso mío de mi familia, mis hitos. En mi vida pensé terminar o llegar a Australia. Primero, ¿por qué? Esto es otra historia maravillosa que te la tengo que contar porque la gente dirá, bueno, alguien tiene todos los caminos armados o hechos. Bueno, no. Eh, con mi hermana estuvimos pidiendo 12 años, nosotros pedíamos casa por casa para comer. Es maravilloso. O sea, para aquel que no entiende lo que es esto, explico, no teníamos para comer. O sea, no teníamos por una situación muy especial. Mi mamá tiene un solo brazo. Y entonces la situación nuestra era muy extremadamente difícil. Entonces decirme que vos, cuando tenés una cierta edad, 10, 11, 12 años, que estás pidiendo, me da algo para comer, que realmente era para comer, y después llegar a una etapa donde nosotros, o sea, yo me siento que fui superando distintos tipos de etapas de mi vida y logré llegar al punto que yo más o menos quería, porque todavía me falta, no voy a ser presidente,
pero voy llegando hacia etapas evolutivas y es con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y ese es el trabajo, ¿no? Esto es lo maravilloso de esto. O sea, no hay límites. Nosotros somos los inventores de los límites. Nosotros ponemos límites. Nosotros somos los creadores de los miedos y de los límites. Eso es lo que te quería decir. Hermosa, hermosa. Y ese es el problema grave que tenemos nosotros. Me quedo con estas palabras, con esta reflexión final, Horacio. Nosotros somos ilimitados, así que hay que vibrar en amor, ¿no? Y no en miedo. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Horacio? ¿Dónde te podemos seguir? No tengo nada armado, no estoy haciendo nada que me haga famoso. Bueno, pero en la radio, en la televisión. Que estoy siempre en estos grupos, estoy con vos. No, pero esto es de acá de Australia, o sea, no tengo mucho contacto en el mundo, estoy más que nada conectado con grupos de Argentina, con ustedes, con grupos exploradores de espacio, Facebook, Horacio Gómez, Facebook estoy. No tengo mucho más, no estoy haciendo marketing para nada, pero me encantan las charlas y he hablado con tanta gente como Brenda, con muchísima gente que la pasamos genial. Hace muy poco estuve hablando con una amiga de ustedes también, que es Renata, de Utah, Estados Unidos. Qué bueno. Tuve una charla bastante interesante también. Recuerdo la entrevista que te hace Brenda Ramos desde Costa Rica, y por supuesto la gente que puede ver los programas de Exploradores del Espacio, que les mando un beso enorme a todos los compañeros. Ese programa va los domingos por YouTube a partir de la hora 19 de Argentina, Exploradores del Espacio. Ha sido un gusto, un placer, Horacio, desde Sydney, Australia. Me alegro. 13 horas de diferencia con Australia, estamos hablando con la otra punta del planeta, por eso se entrecorta por ahí en algún momento la comunicación, pero hemos disfrutado de esta entrevista contigo. Te mando un abrazo a la distancia, Horacio, y vamos a seguir en contacto en forma privada. Un placer. Para la próxima entrevista, para seguir hablando de tantos temas. Bueno, un saludo muy grande a tu marido, que lo conocí así como que está en la parte de controles, y un placer haber hablado con ustedes. Gracias por esta entrevista, un placer. Bueno, un placer para nosotros también. Espero que a ustedes les haya gustado el día de hoy conversando con Banshik, y nos fuimos de viaje hasta Australia. Qué hermoso este continente con tantos misterios, y de la mano de Horacio Gómez vamos a seguir seguramente conociéndolo y disfrutándolo. Si te gustó este programa, regálame un like, como siempre te digo, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Un beso enorme, bendiciones y hasta el próximo viernes.